fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
¿qué tal? Nuevamente estamos juntos este día para estudiar y reflexionar acerca de las valiosas lecciones que la palabra escrita de Dios nos da. La semana pasada, el pastor Balmore inició esta lección, que es un episodio de la vida de Jesús durante una invitación a un banquete que tuvo lugar en la celebración del Shabbat. El Shabbat es una de las fiestas más solemnes de la religión judía. A él, refiriéndome a Jesús, lo habían invitado únicamente para ver cómo se comportaba frente a los desafíos que ellos mismos, ahora me refiero a los fariseos, propiciaban. Y en el caso que se estudió la semana pasada, estoy casi seguro que ellos mismos trajeron al enfermo para ver si Jesús se atrevía a sanar nuevamente en sábado. Entonces, la lección de este día se da inmediatamente después de la sanidad de este hombre, y en ella nos da una lección magistral acerca de la humildad. Así que juntos leamos lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo del 7 al 14. Y dice de la siguiente manera: Cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor, cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo: Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría: cédele tu asiento a esta persona. Entonces te sentirás avergonzado y tendrías que sentarse en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien, ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá: amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces, serás honrado delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Luego, Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti, y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Creo que esta actitud trasciende las culturas. Siempre buscamos el mejor sitio que podamos. Puede ser en una cena, en un concierto. Es más, vemos el mismo fenómeno en eventos deportivos, donde los mejores asientos, como en el caso del básquetbol, son los que están más cerca de la acción. O mejor aún, como en otros deportes, en cómodos salones elevados y separados del resto, recibiendo una atención muy especial. Una persona con buenas conexiones siempre puede encontrar una buena entrada. Y una persona sin conexiones quizás no pueda ni comprar una entrada a cualquier precio que sea a un evento demasiado exclusivo. Nos gustan los mejores asientos, no cabe duda. Claro, se ve mejor, pero su atracción va más allá de ver bien. Sentarnos en los mejores asientos nos hace sentir superiores, y nuestros buenos asientos anuncian a los demás este estatus superior. Volvamos a la Biblia, en el versículo 8. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. El consejo de Jesús para no sentarse en el primer lugar sin ser invitado repite el consejo de Proverbios, capítulo 25, del versículo 6 al 7, y tiene un fuerte sentido práctico. Es más, un llamado de atención sobre el principio de establecer relaciones únicamente bajo el sentido de conveniencia. En realidad, si vemos la oportunidad de codearnos con alguien de influencia, de quien
podamos obtener algún beneficio, en realidad no parecería descabellado desde el punto de vista de cualquiera. Buscar estar cerca de Él o propiciar una situación que nos facilite ese acercamiento. Pero el tema va más allá y trata sobre instrumentalizar nuestras relaciones, sobre todo las personales. Si en realidad a cada persona conocida o a cada persona que convidamos lo hacemos únicamente con el propósito de conseguir algo más, jamás vamos a disfrutar de una amistad desinteresada y verdadera. Y al final, te vas a encontrar con una buena bofetada de realidad, porque al igual que tú, otros asimismo te buscarán con ese mismo propósito. Creo que muchos podrían jugarse el riesgo de ser avergonzados al buscar este tipo de relaciones. Creo que todos hemos visto cómo gente muy astuta colecciona honores, relaciones y se aferra mucho a ellos. Entonces, la agresividad de este comportamiento tiene algunas recompensas, pero también tiene riesgos. Pero Jesús no nos dice ni nos enseña cómo avanzar desde el punto de vista del reino de este mundo. En vez de eso, nos revela cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Vamos nuevamente a la palabra en la segunda parte del versículo 8. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría: cédele tu asiento a esta persona. Entonces te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. En el mundo mediterráneo de la época de Jesús, existían importantes protocolos en cuanto a quién ocupaba qué puesto durante las comidas, particularmente en los grandes acontecimientos. Y en este caso, una fiesta de bodas. En esas ocasiones, la categoría y el prestigio de las personas se veían reflejados según dónde se sentaban y con respecto a dónde estaba la cabecera de la mesa. El hombre que era objeto de los mayores honores se ubicaba en la cabecera de la mesa y las demás personas de relevancia se sentaban también cerca de él. En esos tiempos, como creo que también sucede a menudo en la nuestra época, la condición y escala social y el debido protocolo tenían suma importancia. De ahí que deshonrar a alguien sentándolo en el puesto indebido en la mesa era extremadamente ofensivo y ultrajante. Podemos imaginar que habrá sido una escena bastante graciosa el contemplar a aquellos hombres tratando de llegar tan rápido como les fuera posible a los lugares de mayor honor. Al afanarse por ocupar un sitial de honor, uno se expone a que alguien llegue un poco más tarde a la mesa y ese alguien tenga una mayor categoría y tiene un motivo mucho más sólido que el nuestro para reclamar el puesto donde estamos nosotros. Ningún anfitrión podría permitir que un invitado de honor ocupara un puesto de menor jerarquía, ya que sería una grave infracción de la etiqueta. El único recurso sería que el anfitrión hablara con la persona que había ocupado el puesto de honor que no le correspondía y le indicara que se traslade a un puesto de menor estima. Pero como los demás convidados ya estaban sentados, el único sitio accesible sería el más humilde. Y entonces el presuntuoso que se sentó en el puesto de honor tendría que levantarse y delante de todos los invitados hacer el vergonzoso recorrido hasta el puesto menos honroso. Sigamos hacia el versículo 10. Más bien, ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá: amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados.
Jesús sostuvo que es mejor tomar humildemente el puesto menos honroso, lo que puede dar pie a que el anfitrión te haga señas para que te sientes en un lugar mejor y de mayor honra. En lugar de terminar avergonzado por pretender exaltarte a ti mismo, acabarías recibiendo honores delante de los demás invitados. Siendo judíos religiosos, seguramente conocían el proverbio que anuncian las mismas palabras del versículo 11. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Esta es la regla para la vida del reino de Dios. Una inversión que pone nuestro mundo literalmente al revés, patas arriba, revelando un mundo con reglas muy diferentes. Lucas primero presentó esta inversión en la canción que María, la madre de Jesús, expresó alabando a Dios cuando el arcángel Gabriel le dio a conocer que iba a tener el privilegio de ser la madre del Mesías prometido a Israel, donde ella cantó de la siguiente manera: su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas, dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes, al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Al avisarnos de esta inversión inminente, Jesús ayuda a prepararnos para vivir en el reino de Dios, un lugar muy extraño y maravilloso, pero también amenazador. Todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a sus leyes. ¿Cuáles? Dar para recibir, servir para ser el mayor, humillarnos para ser exaltado, amar al que nos odia. Pienso que es muy parecido a que nos preparásemos para vivir en un país extranjero. En primer lugar, aprendiendo su lengua, costumbres, incluso su manera de vestir. Así también debemos prepararnos para el reino de Dios, aprendiendo y siguiendo ahora las reglas de ese reino. Además, cuando reconocemos a Dios como Rey y vivimos bajo las reglas de este reino espiritual, el reino de Dios se convierte en una realidad presente y no solo una esperanza futura. Como cristianos, vivimos con un pie en el reino de este mundo y el otro en el reino de Dios. Me explico. Presencialmente nos encontramos en este mundo, pero en espíritu ejercemos la ley de un reino espiritual. Ante esto, muchos que pudieran decirse seguidores de Cristo viven vidas llenas de desconfianza ante las normas de este reino espiritual. Y eso se refleja en los resultados que obtienen. Viven frustrados porque no pueden disfrutar de esas promesas de vida abundante y de paz que sobrepasa todo entendimiento y que Cristo ha prometido a todos los que pertenecen a su reino. Simplemente por el hecho de ir a una iglesia o sentir admiración por las enseñanzas de la Biblia no te hace un miembro de ese reino. Creo que como latinoamericanos admiramos el orden que países más desarrollados tienen en sus sociedades, en cuanto a limpieza, en cuanto a oportunidades, en cuanto a seguridad, en su economía. Pero si pudiéramos mirar con objetividad, podríamos ver que nuestras leyes no distan mucho de las que ellos tienen. Y entonces dirás, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la gran diferencia se encuentra en que unos están dispuestos a aplicar esas leyes a cualquier precio y los otros no. El desafío de esta reflexión es que estés dispuesto a aplicar estas leyes que Dios ha establecido para tu beneficio y tu plenitud. Aunque a tu parecer creas que al aplicarlas no te iría tan bien. El único peligro
es que podemos malinterpretar las palabras de Jesús como una estrategia escondida, un poco maquiavélica para promocionarnos a nosotros mismos en lugar de una llamada para el servicio humilde a Dios. Pero recuerda, Él conoce nuestros corazones y no podrá ser engañado. Vamos ahora al versículo 12. Luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo, al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Dada la increíble importancia que tenía el prestigio social en la sociedad romana, que es aquella época en la cual vivía nuestro Señor en Israel, era costumbre invitar a las personas adecuadas a las cenas, con la expectativa de que actuarían con reciprocidad, devolviendo la invitación en un futuro. Costumbre que todavía se practica hoy en día. Jesús probablemente observó que el fariseo que ofrecía la cena, o esta comida o banquete, y los asistentes a ella estaban atrapados en este ciclo de reciprocidad interesada. Presentó un cambio en este modo de actuar, más a tono con la voluntad de Dios. En lugar de convidar a sus amigos, hermanos, parientes, a los acaudalados, de los cuales esperaban que les devolvieran un favor, enseñó que debían invitar a los que nunca pudieran retribuírselo. En contraste con los 4 grupos de personas de quienes se esperaría que correspondieran a la atención, Jesús enumeró 4 grupos de gente muy necesitada. Y note algo muy interesante, y es que mancos, cojos, ciegos constituyen un grupo de personas al margen, a quienes se les prohibía servir como sacerdotes a causa de sus imperfecciones físicas. Según Levíticos, capítulo 21, versículo 17 al 23. Jesús señaló un mejor camino que el sistema de reciprocidad compensatoria. Y es el siguiente: la senda de la hospitalidad y la caridad sin expectativas de recibir ningún pago a cambio. La generosidad que brota del corazón sin ningún otro móvil agrada a Dios. Los que brindan esa generosidad, Jesús dijo, serán bendecidos y compensados en la otra vida. Aunque dicha recompensa no es lo que nos podría impulsar. Los actos de bondad y abnegación reflejan ante los demás el amor y misericordia de Jesús y son el fruto del amor que le profesamos. Jesús pide confianza en que Dios pagará lo que ellos no pueden pagar y promete que Dios nos recompensará en la resurrección de los justos. Por otro lado, Jesús nos avisa contra el peligro de practicar la piedad o caridad en público, simplemente para recibir un reconocimiento por nuestra generosidad o sacrificio. Porque así es como recibimos recompensa de nuestros admiradores. En lugar de eso, debemos practicar piedad y caridad en privado. Él lo dijo en otra ocasión: y tu Padre que ve lo secreto, Él te recompensará. Como país, en estos últimos meses hemos vivido momentos realmente desafiantes. La tormenta tropical Amanda a principios de junio dejó muchas personas vulnerables o en riesgo extremo. Otros, menos afortunados, perdieron todo lo que tenían. Y claro, no faltaron muchos que en redes sociales hacían gala de su altruismo y solidaridad.
quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué haces lo que haces? Si no tuvieras el reconocimiento de otros, ¿lo seguirías haciendo? ¿Crees que es cool hacer publicidad de tu ayuda? Lastimosamente, muchos podríamos caer en esta trampa, incluso ministerios cristianos. Es más, gobiernos, y muestran con orgullo sus obras de ayuda. Cristo, cuando hacía algún beneficio, incluso le pedía a los que recibían un milagro, a los que se veían beneficiados por él, que se quedaran callados, que no dijeran a nadie. Por esta actitud humilde, su ministerio llegó a las multitudes. No te autopromociones, porque de esta manera estás cambiando una recompensa eterna por un reconocimiento meramente temporal, por un simple like a tu foto o por un comentario de felicitación que, aunque sea sincero, pero es temporal. Pablo escribe: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Al final, esta lección nos lleva a la raíz del problema. ¿Cuál es? El orgullo. Proverbios capítulo 6, versículo 16 dice: hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma. Y el primero que dice es los ojos altivos. El orgullo es el pecado principal del cual muchos otros pecados brotan. Dios odia el orgullo porque rechaza su soberanía y su señorío sobre nuestras vidas. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice que Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando somos orgullosos, Dios se opone literalmente a nosotros. El orgullo fue el pecado que se cometió aún antes de que Dios creara los cielos y la tierra. La Escritura nos dice que Dios creó a los ángeles y que uno de ellos, llamado Lucifer, era muy poderoso. Este ángel era tan poderoso que comenzó a considerarse a sí mismo igual de importante que Dios. Entonces, y de un plan muy arrogante, y está registrado en Isaías: subiré al cielo por encima de las estrellas, y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Es interesante que el primer pecado no fuera el de ser poco piadoso, sino el de tratar de parecer más piadoso que Dios mismo. El deseo de Satanás de elevarse por encima de la autoridad de Dios causó una rebelión grave en el cielo. El pecado original y el problema del pecado para todos nosotros es el orgullo. Nosotros también buscamos exaltarnos a nosotros mismos por encima de Dios. ¿Cómo? Haciendo las cosas a nuestra manera, ignorando su sabiduría. Y es por eso que debemos de escoger conscientemente la humildad en vez del orgullo, por medio de Jesucristo. El orgullo, en su forma más básica, es atribuirnos el mérito por nuestros éxitos, buscarlos a como dé lugar. No importa si utilizo a las personas en mi beneficio. Y sobre todo culpar a otros por nuestros fracasos. El orgullo viene de una actitud que dice: Dios, no te necesito. Yo soy el capitán de mi propio barco. Yo soy el amo de mi propio destino. La persona orgullosa no reconoce que todo lo que tiene viene de Dios. En vez de darle a Dios el crédito que se merece, habla como si fueran sus propias habilidades, conexiones o logros lo que lo hizo posible. El orgullo reina supremamente en nuestra cultura. El esfuerzo propio es valorado, el logro es aplaudido y las historias de la pobreza a la riqueza son glorificados. El orgullo es una actitud de ingratitud y como resultado, ¿qué sucede?
retamos al Creador. La lección está muy clara. Dios nos llama hacia los valores del reino y nos bendice cuando intentamos complacerle a Él en vez de a otras personas. Espero con todo mi corazón que esta reflexión haya hablado tanto a tu vida como me habló a mí. Dios te bendiga. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.